Tiempecito. Bien. Siendo entonces las 6:11 de la tarde del 16 de enero del año 2023, iniciamos formalmente con esta su clase de interpretación y argumentación jurídica. Como esta es la primera clase formal del año 2023, entendíamos que antes de nosotros entrar directamente a la tópica, creo que resultaba puntual recapitular algunas de las cosas que hemos visto desde la clase pasada. Pero esta parte yo quiero hacerla interactiva con ustedes. Entonces, en una primera oportunidad, hablamos aquí del concepto e importancia de la argumentación jurídica. Brevísimo, ¿quién pudiese con una participación indicarme de lo que ha podido evaluar de la argumentación jurídica? ¿Cuál es el concepto y qué importancia le da? Levantándome manos. Básicamente tratando de estar pendiente con la clase que nos han dado. Adelante, Marino. Sí, muy buenas noches, profesor y demás maestros. No sé si ahorita me escucharon cuando lo saludé. Sí, le dimos saludos, pero seguro estaba apagado el micrófono. Sí, según lo que yo pude analizando de lo que es la argumentación jurídica, la argumentación jurídica es muy importante, tanto para nosotros como abogados, como para los jueces. Porque en la argumentación jurídica, nosotros como abogados, podemos de una manera u otra argumentar tanto de un caso que nos llegue, una persona que nos llegue con una situación y nos plantea un caso, para nosotros explicarle de la forma más detallada, conforme a derecho y a hecho, tanto lo que va a pasar, lo que puede pasar, como cuál es la situación real que se está dando jurídicamente hablando. En el caso de los jueces utilizan la argumentación no específicamente obligatoriamente para convencer a las partes, sino para en sí mismo ellos tener la satisfacción de hacer la cosa conforme a lo que prescribe tanto la ley como lo que es la jurisprudencia y todas las concepciones con relación a derecho. Toda vez que el juez, cuando va a dictar una sentencia, no solamente debe enfocarse explícitamente en lo que dice la ley, sino que tiene que hacerse eco de lo que es la realidad jurídica que se dio en torno al caso. En este caso, como hemos estado hablando de tópica, en este caso irse realmente a la realidad que pasó entre la parte, conocer si sea de paso parte de los alegatos de las partes, para él poder de una manera u otra tener alguna convicción, no solamente de lo que le presenten los abogados como defensor, sino él tener esa noción real y vivir en carne propia, así a viva voz, la realidad jurídica que se vivió y poder de una manera u otra hacer una argumentación con una seriedad y una responsabilidad conforme a lo que dice la ley y conforme a lo que dice la jurisprudencia y todo lo que tiene que ver en el derecho en sí, como viene siendo la historia, la sociedad en sí. Y yo la vi muy importante, o sea, me encantó la materia y me ha encantado porque realmente me he pelado bien los ojos leyendo y estudiando, pero cada día veo que siempre se aprende más. Siempre se aprende más y es para un beneficio mutuo y colectivo, porque si uno tiene mucho conocimiento, pues uno de una manera u otra puede transmitirlo y ver las cosas antes de, o sea, ver las cosas con mucha más claridad. Muchas gracias. Interesante. Además de Marino, ¿alguna importancia puntual que pueda haber de la argumentación jurídica, por lo menos desde una dimensión tanto teórica como práctica? Veo a Arismendi con la mano levantada. Adelante, Arismendi. Sí, maestro. Realmente la argumentación lo que nos permite es, como estuvimos estudiando, exponer de forma organizada, de forma razonada, los distintos puntos de vista, permitiendo un razonamiento más lógico, una
deducción o inducción al tema que se esté tratando y permite también una mejor comprensión porque va igualmente a brindar una asistencia en cuanto a la auditoria al que uno se esté dirigiendo, va a permitir como una especie de accesibilidad al conocimiento. Interesante, aunque el enfoque, sin estar errado, dado por Thierry Mendy, va muy inclinado con el tema de la dimensión formal de la argumentación, que es parte de la argumentación, pero hay un poquito más. Vamos a ir entonces recapitulando con otro elemento, los contextos de la argumentación. Voy a aprovechar que Fabiola levantó la mano. Fabiola, desde lo que hemos podido ver en esta clase, ¿en cuáles contextos tú has podido ver que se desarrolla la argumentación jurídica? Bueno, realmente si nosotros nos vamos al plano en el que nace la argumentación de manera en sí, nosotros analizamos que es como una especie de avance dentro de una democracia, dentro del derecho propiamente dicho. ¿Por qué? Porque antes el derecho, tomando la tópica o la retórica, se fundamentaba. El mejor era el que tenía los mejores discursos, el que sabía expresarse, el que duraba horas hablando respecto de una determinada tesis. Pero luego entonces analizamos que cambia el contexto jurídico y entonces hay que media la necesidad de que los actores en el sistema de justicia, ¿verdad?, se legitimen a través de las decisiones. Por eso vemos que la argumentación jurídica es importante para el juez, para el fiscal, para el abogado que realice las veces, ¿verdad? Entonces, básicamente, yo entiendo que cuando nosotros analizamos la transición en el derecho y que vamos creciendo, Estado legal, Estado constitucional, y la necesidad de que el argumento que yo dé no solamente sea válido, sino que tenga un respaldo en sí mismo, y entonces me valgo de esa herramienta para hacer ese ejercicio. Pero evidentemente es un ejercicio que está fundamentado. Me parece que el contexto de la argumentación va de la mano con lo que sería el análisis de un Estado constitucional y de derecho propiamente dicho. El hecho de que yo sepa coordinar y analizar, pero que cada una de esas argumentaciones tengan su debido soporte y que no esté, por ejemplo, a expensas del interés particular o medalaganario de cualquiera de los actores o de lo que me pudiera parecer, sino que al final tenga soporte en sí mismo lo que yo planteé. Quizás esta herramienta me va a permitir a mí, ¿verdad?, saber plantear aquello que el derecho me permita sostener, diría yo. Interesante punto de vista, Fabiola, y bueno ver casi todos los contextos jurídicos, pero vamos a ver si podemos ir un poquito más lejos. O sea, no solamente el aspecto jurídico, contextos, digamos, políticos, contextos no jurídicos, si pudiéramos decirle así. O sea, más allá de lo jurídico, la argumentación importa dentro de esos contextos. Vi que Carlos Felipe tenía la mano levantada hace poco. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Realmente se me quedó levantada de la vez pasada y la bajé. Pero realmente, como dijo Fabiola, la argumentación viene como el contexto político, sí, porque de un modo u otro las decisiones de los tribunales tienen que estar permeadas o afectadas por el contexto político de una sociedad determinada. Los asuntos morales. Dame un break ahí. Para explicar cómo viendo. Los jueces estamos en la obligación de justificar. Tienes que apagar el micrófono, Carlos. Ya él lo hizo. De justificar nuestras decisiones. O sea, evidentemente que si tenemos una decisión en donde tenemos a ambas partes, tenemos que justificar nuestras decisiones y eso se tiene que ver en las decisiones. No necesariamente se argumentaba en principio otros poderes del Estado, otras dependencias estatales, otras personas con cierto control del poder político. Pero yo preguntaría, dentro del contexto, como Fabiola mencionó, ya lo que es el Estado constitucional del derecho, órganos no judiciales, órganos políticos, si se quiere, ¿se ven en la necesidad de prevalecer de la argumentación o no? Que ese era más o menos el enfoque de donde yo lo preguntaba. Que sigue todavía Carlos Felipe. Necesito entender mejor el enfoque que usted quiere, porque no lo entendí muy bien. Y excúseme. Perfecto. Le voy a preguntar. No hay problema. Mire,
Supóngase usted un contexto no jurídico, como sería, o no judicial, como sería los permisos de medio ambiente. Sabe muy bien que los permisos de medio ambiente pueden ser una situación o lo más democrático y lo más racional, o puede ser un tema dedocrático. Incluso hay un buen video que yo le puedo pasar sobre el tema de la hamaca de Dios y cómo hay un inconveniente con el Ministerio de Medio Ambiente, pero con eso hay mucho. Entonces yo me pregunto si cuando se tiene que tomar decisiones políticas, o sea, desde el ámbito político, igualmente esas decisiones tienen que valerse de parámetros de argumentación como lo utilizan los jueces. O sea, si la argumentación jurídica es útil en el aspecto no jurídico. Era más o menos por ahí que... Sí, realmente en ese contexto, yo entiendo que la argumentación jurídica es útil en el contexto no jurídico, porque ya el Estado no puede incluso tomar decisiones administrativas, aunque eso es derecho, pero no tú puedes tomar decisiones sin tener una justificación en la ley. Y ya yo entiendo que hasta ni el Congreso puede tomar decisiones sin verse obligado a dar justificaciones, algunas situaciones que justifican por qué se determina de una manera o de otra. Aunque tenemos que dejar claro que la argumentación jurídica viene enfocada, y así lo enfoca que yo veo Atienza, como en el estudio de la decisión de los jueces. Pero también vi de un modo u otro, profesor, que en Estados Unidos, no me acuerdo dónde, en qué contexto era, en qué situación era, le estaban enseñando a ciertas personas en las universidades a pensar como los abogados, porque, según dice uno de los materiales que usted mandó, porque de una manera u otra lo enseñan a pensar de manera razonable, de manera lógica, porque este es un sistema de pensamiento y justificación necesario en muchos ámbitos. En definitiva, yo concluyo diciendo que sí, que para los permisos de medio ambiente, para las decisiones políticas y para todo influye la argumentación jurídica. Se debe de ir permeado porque, como decía también Atienza, ya con esta situación de que tenemos unos estados constitucionalizados a partir de las constituciones más recientes que tienen un sistema de neoconstitucionalismo, pues la argumentación jurídica ha cogido una relevancia muy importante. Esa es mi opinión. Excelente punto de vista. Vamos a darle la oportunidad a Juana Daritza Cava y vamos luego a seguir con el próximo curso, pero veo las manos levantadas, déjenme la levantada porque ustedes van a poder participar todos. Adelante, Juana Daritza. Sí, maestro, buenas tardes a todos. Primero, me disculpo por lo de la cámara, estoy desde el celular, pero estoy tratando de conectarme desde la PC. Sí, mire, respecto a la pregunta que usted le hacía a la compañera Fabiola y también a Carlos Felipe, yo también comparto lo mismo, de que no simplemente podemos ver la argumentación respecto en el ámbito jurídico, o sea, la argumentación va más allá, y qué mejor ejemplo que lo que usted ha planteado respecto a la política, porque yo veo la argumentación como la forma de dar una explicación en base a por qué se está actuando de X o Y manera o por qué se persigue algún objetivo. Yo voy más lejos. O sea, uno de los principales problemas del contexto político es cuando se quiere ser selectivo con la aplicación de la norma. O sea, yo le doy las mayores facilidades a X, pero le hago la vida imposible a Y. Y X y Y están en condiciones de igualdad en cuanto a sus condiciones fácticas. Entonces, dime dónde está la distingancia. Y uno dirá, bueno, es que es una prerrogativa que tiene, sí, pero aunque sea una prerrogativa, está anclada a la racionalidad. ¿Ve eso? Exacto. O sea, voy con usted en ese sentido. Sí, maestro. Incluso, como parte de la misma argumentación, o sea, no es simplemente, y ahí voy también un poquito con lo que dijo uno de los compañeros, no recuerdo si fue Arismendi, que usted dijo que llevaba como una posición formal. O sea, no es simplemente, o sea, es como que no simplemente va a ser en el derecho, donde tenemos que ver, aplicar varios elementos de la argumentación. Ejemplo,
no simplemente tiene que ser hablar bonito, vamos a poner a hacer un uso de la retórica, sino también de la lógica. De nada vale que en un ambiente del Estado me den una razón y que esa razón no sea validada o que no tenga razón de ser o que no encuentre logicidad. Entonces, hay como muchos aspectos de la misma argumentación que yo entiendo que no simplemente en el derecho deben ser consideradas, sino que siempre que una persona exprese algo o quiera justificar algo, eso mediante lo cual está haciendo, que en este caso es la argumentación, debe al receptor quedarle claro y no simplemente persuadir, sino que debe convencer a ese receptor, que yo entiendo que también lo deben hacer, no simplemente los abogados y los jueces, sino todas las instituciones. Me gusta tu participación, Juana, porque se ve que le metiste mano a la retórica, sobre todo con lo que es el contexto, el concepto del auditorio, que es altamente importante a la hora de argumentar, porque miren cuál es una de las grandes dificultades que tenemos nosotros, y es lo más frustrante del planeta. Por ejemplo, cuando usted está en una discusión con 7 y 8 gente, y a veces son gente aérea, y usted trata de explicar algo con lógica, pero lo que usted le está tratando de explicar, como que usted siente que no aterriza. ¿Por qué? Porque usted está en el auditorio equivocado planteando una propuesta correcta. O sea, ahí se ve incluso que los contextos importan, porque dependiendo del auditorio donde uno vaya a plantear sus argumentaciones, uno sabe si la misma es efectiva o no. O sea, de nada vale usted tener el argumento más lógico si no resuena con el interlocutor, con el auditorio, con el destinatario. Y muchas veces esa es una labor titánica, porque muchísimas veces tú estás lidiando con gente que o tienen ciertas limitaciones o peor aún, son adeptos a la posición opuestas. Es muy difícil predicarle a conversos cuando la conversión es opuesta a la tesis a la que tú quieres poner. Pero es un tema interesante. Entonces, sobre ese mismo tema, quien entienda que quiera poner algo adicional lo puede poner en el chat. Entonces, vamos a ver otra cosa. Vamos a aprovechar aquí a Robert Smalley, que tiene la mano levantada. Le pusimos una tarea que tenía que ver con el derecho como argumentación de Atienza, que hablaba de la relación de la teoría de la argumentación jurídica con las distintas escuelas de pensamiento jurídico. Robert Smalley, que me imagino pudiste trabajar con eso. ¿Qué pudiste ver de las distintas concepciones clásicas del positivismo, realismo y naturalismo? Si las mismas satisfacen los parámetros de argumentación jurídica o tú sientes que se quedan cortas. Bueno, buenas noches, maestro, demás compañeros. Perdónenme, tenemos una campaña aquí de una iglesia protestante. Si escuchan el eco, viene el asunto no por ahí. No, se está escuchando perfecto. De acuerdo. Mire, iré de lo más, de lo menos a lo más. De las escuelas que yo sentí que no satisfacían la necesidad del derecho como argumentación, incluso el mismo Atienza en su material así lo establece, son las escuelas escépticas. Y recae mucho, él hace mucho énfasis en lo que es el marxismo. Empieza a recaer, sí, empieza dando matices sobre el marxismo duro y empieza estableciendo que ellos incluso descartaban la idea del derecho. Y claro, si tú descartas como son los marxistas, porque ellos ven sencillamente el derecho como un instrumento de poder, evidentemente que la argumentación para ti no va a servir para nada, solamente es un adorno. Exacto. Entonces, ellos empiezan a descartar lo que es el derecho en el marxismo duro, puesto que ellos entendían que la política del marxismo iba más orientada a lo que eran igualdad en las clases sociales y que el derecho como argumentación no tenía un punto de cabida. Luego se da lo que es el marxismo blando o el marxismo suave, que sí adopta algunas posiciones positivistas del marxismo, del derecho como argumentación, aunque las adopta más para lo que es un eje de praxis, no un eje. ¿Decía, maestro? No, sí, siguiendo tu idea, que vas bien. Perfecto, entonces lo argumentas más para un eje práctico, de praxis, no como de implementación. Entonces,
dentro de las escuelas que para mí más ajustan el derecho como argumentación, yo entiendo que son las positivistas. Y hay, interesante, ¿por qué la positivista? Allá voy. Hay varias razones. Incluso en una de las preguntas que usted establecía, usted decía que identificaran debilidades y fortalezas de las escuelas, razonado al derecho como argumentación. Entonces, ¿por qué yo entiendo que el derecho como argumentación radica más en lo que es el positivismo clásico? Fácil, maestro. Cuando vamos a lo que Atienza entiende como argumentación, él entiende dar razones, pero dar razones basamentadas. Incluso Atienza propone la retórica como una parte de la argumentación. O sea que también la argumentación debe tener un modo convincente en el modo explicativo de usted dar las razones. Entonces, cuando vamos al positivismo, establece una serie de situaciones, como es la primera. Argumentar sobre un presupuesto de normas, o sea, derecho positivizado. Esa fue una de las primeras que yo pude, de las fortalezas que yo pude identificar. De igual manera, maestro, está también que en eso Atienza también, si no mal recuerdo, citó a Bullying y creo que Althusser estableciendo, señor. A Eugenio Bullying, sí, siguiendo tu participación. Estableciendo el enfoque de la argumentación basado a lo que es las prácticas. Creo que hay algo de interferencia. Creo que alguien está hablando al unísono conmigo. Sí. Decía que ellos ven el derecho o la argumentación como derecho como un proceso. Entonces, cuando se da este proceso argumentativo, tiene que ser sobre normas escritas y razonadas, y ya que el derecho como argumentación tiene tanto lo que es una parte retórica como una parte que va más alusivo a lo escrito, me encaminé más, maestro, por esa escuela. Muy bien. Bueno, hay un tema ahí, sin embargo. A pesar de que esos son luces de asuntos de argumentación jurídica, lo interesante del caso es que los principales precursores de la argumentación jurídica surgen en reacción al status quo predominante en los distintos ordenamientos jurídicos que eran predominantemente positivistas. O sea, a pesar de lo rescatable del positivismo para una teoría de la argumentación jurídica, hay una serie de objeciones que el propio Atienza detalla, pero que también lo puede detallar quien sea, que es el elemento de que deniegan la razón práctica como fundamento del derecho, y la razón práctica es uno de esos ingredientes para una buena teoría de la argumentación jurídica. Y además, el tema de la estaticidad. Curiosamente, para que vean las cosas de la vida, uno de los principales fallas del positivismo jurídico la rescata el marxismo o el marxismo suave, porque uno de los grandes aportes del marxismo, del socialismo, etcétera, fue la reivindicación, la preservación de derechos sociales, de derechos de la minoría, y la argumentación jurídica, en oposición a la democracia clásica, viene a reivindicar derechos de la minoría al argumentarse que aunque tú estás dentro de lo de menos, tú también tienes derecho. Pero ojo, eso es uno de tantos detalles a evaluar. No sé qué opina Isaura, si Isaura esté bajo esa misma posición. Dígame usted, Isaura. Maestro, a sinceridad, en el momentico que usted estaba explicando su posición, no estaba poniendo mucha atención porque ahí mismo me pero llamaron. yo confío en la suya. Dígame, ¿qué usted cree? Bueno, ¿Cuál para usted de la distinta escuela de pensamiento jurídico
es la que más resuena con la teoría de argumentación jurídica? A mi entender, el naturalismo, pero no ese que predominaba en la antigüedad, sino más bien ya el moderno, que se fue ligando un poco más al positivismo, que es lo que conocemos como constitucionalismo hoy en día, principalmente en el establecido por Fuller, ¿es que se llama? Fuller. Lon Fuller, correcto. Exactamente. Él planteaba algo muy interesante. Realmente él nunca llegó a hablar sobre la argumentación en sí, en el derecho o como derecho, pero sí él hizo un análisis muy interesante en cuanto a su postura. Él hablaba, como quien dice, a manera metafórica sobre una carretilla. Entonces, él decía que en el derecho era básicamente como una persona que lleva una carretilla, pero que no es el hecho de llevarla, sino también de velar por el cuidado de lo que tiene la carretilla dentro y como finalidad, objetivo, también que esa carretilla llegue bien a su destino, de igual forma lo que conlleva dentro. O sea, para mí, a mi entender, él no solamente se refiere a la finalidad, sino también a los medios, o sea, a la forma en la cual tú haces las cosas, específicamente en el derecho, a la manera como tú llegas a persuadir o argumentar para obtener el resultado que tú quieres, o sea, convencer al juez. Una visión procesalista, pero procesalista en el sentido de la justificación de los fines a través de los medios, no justificar los medios a través de los fines. Exacto. Muy interesante, sobre todo porque la argumentación tiene, digamos, una dimensión procesal. Decía, y eso era en oposición al positivismo, que vuelvo y recalco, el positivismo nunca debemos de apartarnos del positivismo, porque el positivismo nos da hasta grado de certeza. Es más, hasta el formalismo, porque no sé si ustedes se dieron cuenta que en el material Atienza divide el formalismo del positivismo, que muchísimos de nosotros tenemos la mala costumbre de confundir positivismo y formalismo como si fuera lo mismo, y no lo es. Entonces, él dice, por ejemplo, que hasta del formalismo se recasta algo. ¿Qué sería? Por ejemplo, parámetros de racionalidad formal, como lo de Weber. Hay una regla de justicia formal. Cuando uno dice o to toro o to vaca, uno está exigiendo parámetros de justicia formal. Volviendo al ejemplo de medio ambiente. Si a mí tú me estás dando, si a aquel tú le estás dando la posibilidad de construir en esta zona y esté en la misma condición mía, dámela a mí o quítasela a él. ¿Te ves? Más o menos, eso es hiperformalista, pero hay como un parámetro de justicia de por medio. Entonces, con el justnaturalismo, siempre la crítica que se ha tenido es por el hecho de que si el positivismo es estático, todavía más estático es el justnaturalismo. Pero evidentemente que hay un gran aporte detrás de él. Muy buena participación, Isaura. Entonces, de lo que estamos viendo ahí, y me imagino que ustedes también trabajaron eso, vemos cuáles serían buenos ingredientes para una teoría de la argumentación jurídica. Vox, por ejemplo, ¿cuál usted consideraría que sería un buen ingrediente para una buena teoría de la argumentación jurídica? Uno o dos, con lo que usted pueda identificar. Dígame. Sí, maestro. Buenas noches compañeros. Bueno, conforme a lo que hemos ido investigando, un ingrediente de una buena teoría de la argumentación jurídica sería establecer precisamente cuáles serían los fines de la argumentación, cuál sería el propósito. Eso podría orientar realmente la perspectiva que se va a tomar. Por ejemplo, si el propósito de la argumentación es dar cuenta de la estructura lógica interna o de unas reglas específicas del razonamiento, pues quizás van a surgir unos parámetros, unos elementos diferentes a si esa teoría de la argumentación lo que busca es, por ejemplo, como lo plantea Perelman, que es no convencer
no solamente dar una buena idea, sino convencer al público, bueno, pues va a ser importante analizar el contexto, analizar el auditorio que está recibiendo que está recibiendo ese discurso, ¿no? Ese discurso, exactamente. Entonces, ese sería un elemento importante, el propósito. Obviamente, ya la estructura, los parámetros para evaluar cada uno de esos elementos sería otro ingrediente que se debería tomar en cuenta en una buena teoría de la argumentación jurídica. Es decir, vamos a ver cómo se van a validar la relación entre las diferentes ideas, cómo se relacionan una con otra, cómo se van a hacer las inferencias, cuáles son las inferencias válidas, cuáles son las inferencias no válidas. Entonces, eso fue lo que pude notar, profesor, en lo que hemos estado leyendo sobre esos elementos, esos ingredientes de una teoría de la argumentación jurídica. Veo que Isaura tiene la mano levantada. ¿Eso es de que se quedó levantada de ahorita, Isaura? Ah, no, yo puedo responderla. Se quedó levantada, pero puedo responderla si no hay problema. Okay. Dos de los elementos esenciales que tiene los cuales consta la argumentación podrían ser la retórica y igual el uso de la lógica. Muy interesante. Vamos a hablar por lo menos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar a la retórica hoy, porque vamos a tratar de hacer la retórica y vamos a trabajar primero la tópica y luego la retórica. Pero primero vamos a ver lo que son las distintas concepciones de la argumentación jurídica. Las distintas concepciones de la argumentación jurídica la habíamos hablado en anterior, que es cuando hablamos de... Estos son partiendo de una distinción que hace... Profesor. Dígame, Carlos. Discúlpeme, me parece que cada vez que yo hablo mi micrófono se entra ese eco. El asunto, profesor, que yo quería que antes que pasáramos a este otro tema, por favor, usted me dijera con cuál usted se abonaba es decir, cuál de la escuela clásica es la que más se acerca a la argumentación jurídica, la que más se... La pregunta anterior que usted hizo. Bueno, micrófono. Sí. Muy interesante la pregunta, porque de mi parte siempre yo he estado como debatiéndome entre si en el post-positivismo, porque hay que tomar en consideración que los autores como Dworkin, los autores como Nino, no se identifican propiamente como justnaturalistas, sino como post-positivista o antipositivista. O sea, les reconocen las fallas al positivismo jurídico, pero no se abanderan en el justnaturalismo, que también tiene sus fallas. Entonces, eso por un lado, y también las posiciones realistas o las posiciones sociológicas, como sería, por ejemplo, el caso del análisis económico del derecho, como sería el caso de la teoría de Duncan Kennedy. Personalmente, yo me inclino entre el postpositivismo y el realismo suave o de la escuela sociológica suave. ¿Por qué yo lo digo? Porque si ustedes lo ven, el principal déficit que tenemos a nivel del derecho es cuando nos preguntan si es una ciencia o si es un arte. Es una pregunta muy importante porque en la práctica uno tiene que saber, es más importante tratar de llegar a un concepto del derecho de carácter científico o verlo como un elemento operativo, tratar de resolver problemas. Entonces, para tratar de resolver problemas, tenemos que tener un razonamiento que se oriente hacia el problema, que incluso es parte de lo que vamos a tratar hoy con la tópica, pero esencialmente el déficit que tiene el realismo jurídico por su parte es que al no plantear una distinción nítida entre el ser y el deber ser, entonces no te da una pretensión de corrección. Entonces, para mí, digamos, el optimismo mío se inclina por un postpositivismo tipo Dworkin, pero la parte escéptica mía coge elementos como de la escuela escandinava, de Alf Ross, elementos realistas. Por ahí oscila, digamos, mi visión.
De acuerdo, profesor. Decirle que el material que usted nos puso a leer termina diciendo que cita un pragmatismo y termina diciendo lo que es el pragmatismo y dice la característica del pragmatismo, que son como 8. Y realmente el pragmatismo viene siendo el realismo. Entra de working y el realismo jurídico que caería dentro de lo que es el pragmatismo, que sería entonces lo que responde la pregunta al tema de investigación. Pero realmente no es tan fácil. El problema que yo veo es que esa parte del material de Atienza, él lo refiere como pragmatismo, pero no es el pragmatismo jurídico de William James. Ok, o sea, es un pragmatismo propio de él. Un pragmatismo en donde él trata de combinar lo mismo que yo estoy tratando de hacer, quizás, elementos del realismo jurídico con elementos del pospositivismo. La gran dificultad detrás de ese pragmatismo es que la parte operativa hay que saberla conjugar con el tema de la razón práctica, y la parte de la razón práctica hay que saberla conjugar con la parte operativa. Y para los casos donde todo está bien, no hay problema, pero para los casos contingentes hay serios problemas. ¿Por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, cuando se vaya a juzgar temas tabú, como el tema del aborto, como el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, evidentemente que todo el mundo es justnaturalista hasta que se da cuenta que su propia filosofía quizás no se ajusta a la filosofía que otros quieran predicar. O sea, tu versión de lo justo no se ajusta a mi versión de lo justo. Entonces, evidentemente que ahí tendríamos que irnos por un elemento operativo. Y es un tema. O sea, obviamente que Atienza trabajó esto mejor que yo, pero a veces yo siento como que en el derecho no siempre hay como una respuesta unívoca correcta, sino uno tiene que tratar de caerle atrás a la respuesta que resuelva. Pero tratar de caerle atrás sabiendo que en retrospectiva posiblemente había una mejor respuesta y no la pudiste buscar en ese momento. O sea, ahí se aplica lo que dice Soren Kierkegaard, de que la vida se aprende mirando hacia atrás, pero se vive mirando hacia adelante. Más o menos por ahí es que yo... De acuerdo, profesor, aunque usted esté entonces en contra de The Working, que dice que hay una sola respuesta correcta. Sí, pero eso no es nada, es fácil decir que hay una sola respuesta correcta. Que él vaya, bueno, y él está muerto, pero que me le indique en cada caso que le planteemos cuál es la correcta. O sea, es muy fácil decir, hay una sola respuesta correcta. Ok, ¿cuál? Al menos en esa parte, hasta Alexi no llegó tan lejos. Pero nada, quizá estoy diciendo sacrilegio. Entonces, vámonos con lo que son las concepciones. Habíamos hablado de las concepciones de la argumentación jurídica, hablamos de lo que fue la concepción formal, que fue lo que abordamos en clase pasada, que son las reglas de la inferencia, la lógica jurídica, etcétera, etcétera. La material, que es la que vamos a ver ahora, que habla del descubrimiento de las premisas, y también lo que es la concepción pragmática. Entonces, otra forma de distinguirla, estas concepciones, sería entre concepciones formales y concepciones informales, o también concepciones no formales, es decir, que la material y la pragmática caigan dentro de lo que serían las concepciones no formales o informales y dejamos la formal exclusivamente la concepción formal. Pero evidentemente que eso es a según ustedes. Sí, vamos a hablar brevemente de lo que es la concepción formal de la argumentación jurídica. Eso lo trabajamos, esto no hay que hablar mucho, porque lo habíamos trabajado con ese esquemita que ustedes ven ahí. ¿Se recuerdan el esquemita? El tema de que hay una premisa mayor, hay una premisa menor, y que del ejercicio de subsunción de la norma hacia los hechos se obtiene una premisa conclusiva o conclusión, que es la solución del caso conforme al derecho. ¿Correcto? Se recuerdan de esto, ¿verdad?
Sí, profesor, nos recordamos, pero ahora aprendimos que no todo se puede circunscribir a ese esquema formal, que a veces hay mucho más elementos que es. Exacto. Pero lo rescatable detrás de ese esquema formal es que aunque no nos indique cómo los jueces piensan, porque los jueces no piensan si P entonces Q, sí por lo menos nos permite esquematizar el razonamiento, hacer una corrección formal del razonamiento utilizado e incluso hacerle un control de logicidad a la decisión, porque muchísimas decisiones se dan de manera ilógica, sin darse cuenta. Adelante, Marino, que veo que tiene la mano levantada. Sí, maestro, con relación a la concepción formal e informal, podemos destacar que la concepción formal va estrictamente a la concepción que va estrictamente pegada a lo que son las normativas con relación a lo que es la argumentación. Ya la concepción informal va más al discurso jurídico, el que impregna ya el juez en sus decisiones. Muy bien, excelente. Entonces, aquí, eso conectado con lo que dijo Marino, tenemos una situación y es la siguiente. Y es que aún dentro de ese método jurídico tradicional, decían, pero no siempre el juez va a tener a mano una norma con la que pueda aplicar el caso concreto. Entonces, los formalistas, lo que abogan por este método de lógica formal deductiva, decían que ante estos casos difíciles, el juez lo que hace es una labor de concreción de la solución. Es decir, el juez ha de actuar como si fuera un legislador haciendo una tarea recreativa. O sea, actuaría como si él fuera el legislador. Entonces, dentro de los criterios de solución que están disponibles, como lo vimos anteriormente, estaban el método literal, la analogía, la reducción al absurdo, etc. Y de ahí, obviamente, que esto no viene sin críticas o deficiencias al modelo lógico deductivo en el razonamiento jurídico, que como habíamos explorado anteriormente, la principal debilidad de este modelo es que para que sea eficaz, tiene que dar por ciertas las premisas. Es decir, la labor más ardua que tenemos que hacer nosotros ya tiene que estar por resuelta. O sea, Juan mató a Pedro, felicidades. Pero la parte más difícil es la parte investigativa, la parte en donde tratamos de determinar si realmente Juan mató a Pedro. O cuando decimos se hace reo de homicidio. Perfecto. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que tenemos que también ver cómo interpretamos adecuadamente la norma al caso concreto. Y eso viene desde una visión idílica, en donde se imagina que siempre hay una relación nítida y sin tensiones entre el derecho y la sociedad en que debe ser implementada. Lo cual, como ustedes sabrán, no siempre sucede. A veces una norma dice algo, pero en la práctica sucede otra cosa. Pero hay un fundamento racional porque no suceda eso en la práctica y sencillamente de eso nos rinde cuenta la lógica formal tradicional. Entonces, la realidad nos muestra que los casos difíciles son, por lo general, problemáticos. Ojo con esta palabra, es bueno que ustedes la noten porque esa es la esencia de la presente clase, donde algunos o todos estos elementos materiales no están del todo claros y donde una mera lógica transicional no basta para dar con una solución jurídicamente aceptable. Y sobre todo, el tema de que, y esto ya viene con un bagaje histórico, de que la mera aplicación de esa P entonces Q, si P entonces Q, no rinde cuenta la dimensión moral de la decisión que estamos tomando en consideración. Y por ello incluso fórmulas como la de Gustav Radbruch estableció que esto era lo que venía a elevar el derecho a un instrumento de injusticia. Porque cuando tú lo aplicas así ciegamente, sin necesidad de explorar claramente cuál es el problema, tú te arriesgabas a dar decisiones dañinas para la sociedad, aunque cumplieran con un esquema formal. Y por ende, por esto y por muchas otras razones, es que se dice que el modelo lógico deductivo es demasiado deficiente para que con este sea el único suficiente para el razonamiento jurídico. O sea, este modelo, aunque tiene cosas rescatables, no puede ser de lo único que nos valemos a la hora de razonar el derecho. ¿Me siguen ahí esta idea? Bien, entonces,
es aquí donde entramos con estos tres elementos, que son tópica, retórica y dialéctica, que es donde iniciamos la presente clase. Duramos como 40 minutos, pero aquí es donde profesor. Adelante, Carlos Felipe. Le faltó un temita que fue el esquema argumentativo de Turing, de Stephen Turing. Ese va después de esto. Por eso quería desarrollar todo esto. Ok. Muy bien. Entonces, dentro de las concepciones no formales de la argumentación jurídica está la tópica, la retórica y la dialéctica. O sea, estos son elementos con los que queremos, digamos, cuestionar o complementar la visión formalista de la argumentación jurídica. ¿Me sigue? Déjeme un tiempecito, por favor. ¿Todos los que han tenido dificultades han podido entrar? Para mí que el internet, profe, parece que hay una avería general porque el internet se va y viene. Yo tuve hasta que poner un paquetico para estar conectado paralelamente y eso parece que el internet como que tiene una falla general que entra y sale. Bueno, lo importante es que como estamos grabando esta clase, aunque no puedan participar directamente, van a poder verla. Entonces, lo ideal es que estén aquí para que puedan participar, pero nada, adelante. Antes de entrar directamente con lo que es la tópica, la retórica y la dialéctica, es importante ver quiénes fueron los principales precursores de la argumentación jurídica. Y dentro de estos principales precursores de la argumentación jurídica, tenemos esos nombres que ustedes ven ahí. O sea, ahí ustedes tienen a Theodor Fiedek, ahí ustedes tienen a Chaim Perelman y ustedes tienen a Stephen Turing. Entonces, dentro de ese estudio de la argumentación jurídica, la tópica se convirtió en una forma de rechazo a la lógica formal, la que hemos hablado anteriormente, como instrumento para analizar los razonamientos jurídicos. Esto, junto a lo que fue la nueva retórica de Perelman, que vamos a ver, y la lógica informal de Turing, que vamos a ver también, fue Fiedek. Ese apellido, ustedes tenemos discusiones sobre cómo se pronuncia. Yo lo leo Buick, otro lo lee Fiedek. Pronúncienlo como ustedes les dé la gana, siéndole totalmente sincero. Fife, o Fife, o Fife, o Vive, Teodoro encomendó su obra jurídica a revivir el pensamiento tópico y retórico que en tiempos pasados se tenía para la teoría y para la práctica jurídica. Interés que prevaleció en época clásica, pero que fue desapareciendo con el pensamiento matemático cartesiano de Descartes. Un poco de historia. Antes de Descartes, gran parte de lo que era la argumentación, no solamente en el derecho, sino en las distintas ciencias, era la búsqueda de la verdad a través del diálogo, a través de la dialéctica, ¿correcto? Entonces era tratando de ver si con argumento A versus argumento B, argumento A y argumento B, para tratar de llegar a esa verdad, una verdad filosófica, si se quiere. Con la aparición del método de Descartes, ya dejamos de hablar de tratar de argumentar, y lo que se habla es de demostrar. Y por ende, las ciencias duras no se valen tanto de la argumentación como las ciencias sociales, políticas, como el derecho. Esto así porque, por ejemplo, no vamos a argumentar elementos como la gravedad. La gravedad se demostró a través de demostraciones científicas. El hecho de que la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol, fue demostrado a través de métodos científicos. Y desde ahí entonces que ese mismo elemento geométrico, esa misma forma de la ciencia, se ha tratado de implementar en el derecho. Y se ha implementado en el derecho a través de la lógica y a través de herramientas formales. Sin embargo, cuando va transcurriendo el tiempo y sucede también lo que han sido durante el siglo XX, mediados del siglo XX, los eventos del nazismo, han redimensionado y han revivido estas materias de retórica a los fines, digamos, de cuestionar el tema de verlo todo con una lógica formal. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy con la tópica? Entonces, la tópica,
¿qué es la tópica? Dentro del estudio de la argumentación jurídica, como habíamos dicho, este señor Five se convirtió en una especie de rechazo de lo que es el razonamiento formal. Entonces, para entender lo que es la tópica y el vínculo que guarda con la argumentación jurídica, tenemos que irnos hacia otro autor. Y ese autor se llama Cicerón. Cicerón, gran pensador romano. Y él establecía que la argumentación tiene dos momentos argumentativos. Tiene un momento, una primera etapa de descubrimiento y una segunda etapa de judicandio. Vamos a ponérselo aquí. Etapa de descubrimiento y etapa de judicandio. Fueron los momentos argumentativos de Cicerón. Perfecto. Entonces, en esa primera etapa, vamos a verlo aquí. En esa primera etapa, se preocupaba por buscar lo que podríamos denominar las fuentes argumentativas. ¿A qué nos referimos con las fuentes argumentativas? A esas verdades generalmente aceptadas por un grupo grande de personas notables, como sería hoy, curiosamente, la comunidad científica. Entonces, la tópica opera, pues, en esa primera etapa de lo que se llama el ars inveniendi. Se lo voy a copiar ahí todo. Ars inveniendi. El ars inveniendi significa la búsqueda de las premisas. Entonces, para entender el fundamento de la tópica, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que la tópica se fundamenta esencialmente en que el derecho está hecho para resolver problemas. Yo creo que ustedes, como abogados en ejercicio, me pueden dar mejor a mí una clase que yo a ustedes, de que el derecho está para resolver problemas. Es decir, los clientes de ustedes no les va a importar qué dijo Tulmin, qué dijo Atienza, qué dijo Nino, qué dijo Dworkin, qué dijo Kelsen. Quieren que les resuelvan su caso, quieren que les resuelva su problema. Y evidentemente que el cliente lo único que le importa en ese momento es cómo utilizar el derecho para resolver el problema, para tratar de obtener el mejor resultado posible. Entonces, desde esa óptica es que opera la tópica. O sea, si tú quieres pensar en derecho, no pienses del sistema al problema, sino que piensa del problema al sistema. Veo que Marino tiene la mano levantada. Dígame, Marino. Ok, era que le tenía la levantada. Ajá. Yo estaba ahí leyendo, porque usted tiene unos materiales muy buenos ahí. Me puse a buscar. En uno de los materiales, analizando, viendo la tópica, como su importancia, Aristóteles decía que cuando algo se puede demostrar como verdad, es una tópica. La tópica viene siendo una combinación de retórica y dialéctica, pero en base a premisas que den como resultado una verdad o una falsedad, o sea, algo cierto. Entonces, él decía que todo lo que no se puede demostrar viene siendo una falacia. Buscando ahí en esos materiales, otra cosa que le iba a decir ahorita era con relación a cuando el juez se convierte en legislador. Eso yo lo he oído mencionado mucho, pero en un material de Robles, de Gregorio Robles, yo vi ahí que en el Código Suizo aparecía que no es que el juez se convierte en legislador, sino que el artículo 1 del Código Suizo le daba esa potestad al juez, le daba esa potestad de convertirse en legislador cuando aparecía una laguna en el derecho. O sea, que no es como que se dice o que digan, sino que a través de la jurisprudencia y del tiempo se ha ido determinando que esa facultad que tiene el juez como argumentador, o sea, como juez, que viene siendo prácticamente la persona más importante en lo que viene siendo la historia del derecho, porque en toda la historia del derecho siempre tiene que haber un juez.
Entonces, cuando había laguna en diferentes épocas, sabe que en los tiempos de la... Marino, ve recapitulando. O sea, resumiendo, el punto, Marino, ¿cuál es? El punto, la tópica. Volvemos a la tópica, lo cerramos. No. Yo decía que usted estaba diciendo algo para que recapitule la idea en síntesis. ¿Cuál es exactamente? En síntesis, la tópica va recabando, prácticamente asimilando lo que decía Aristóteles. O sea que él plantea la premisa mayor, premisa menor, que es muy común. También está en los libros, ahí está, donde decía que si todos los hombres son mortales y Aristóteles era mortal, pues entonces Aristóteles ya con una conclusión ahí, o sea, es mortal. Entonces la tópica viene estrictamente enfocado en lo que es enraizándose en el problema para descubrir la verdad, pero desde el problema, ya yéndose a la tópica realmente de Bierwet, que la vino a traer ya después de una serie de acontecimientos que se fueron pasando y sucediendo en el derecho, que obligatoriamente de una forma u otra la tópica, muchos autores le hacen crítica porque resumen, Marino. Sí, muchos le hacen crítica porque otros la quieren confundir como si fuese una especie de dogmática, pero otros dicen que no, que viene siendo una técnica dentro del derecho, porque prácticamente es al enfocarse en el problema, lo que le da la facultad a las partes es a partir de ahí sacar sus conclusiones, tanto en base a hechos como al derecho, pero fortaleciendo con ciertas evidencias para poder tener una mayor razón. Muy bien. Siguiendo el hilo de la clase, entonces, señores. Lo que le decía es que cuando Cicerón planteaba lo que eran los momentos argumentativos, y ahí ustedes ven en subrayado como si fuera con marcador lumínico, la etapa de descubrimiento es que la tópica se desarrolla es en ese contexto. O sea, antes de enfocarse, digamos, en una etapa de argumentar y de determinar quién tiene la razón, quién no la tiene, antes de entrar a esa batalla, lo primero que uno tiene que hacer es armarse, o sea, constituir un arsenal. Y el arsenal que te ofrece la tópica es a través de lo que ellos denominaban el topos koinos, que eran los lugares comunes, o sea, los lugares comunes para poder, partiendo de ahí, ir creando las técnicas argumentativas, partiendo, digamos, de ideas generalmente admitidas. Entonces, por eso, siempre que nos refiramos a la tópica, la noción central con la que nos vamos a referir es con las de ideas generalmente admitidas. Entonces, por ejemplo, Aristóteles en su tópico establece que es posible encontrar un método que nos hará capaces de razonar deductivamente, y ahí es donde viene quizás la parte que Marino expone, porque en cierto modo, cuando Aristóteles lo refiere tanto en los tópicos como en refutaciones sofísticas, le da un contexto como si fuera de lógica deductiva, y nos dice que nos hará razonar deductivamente apoyándonos sobre ideas admitidas, como si fuera la premisa general, acerca de todos los temas que puedan presentarse, y que cuando debamos defender una afirmación, nos hará capaces a sí mismos de no decir nada que le sea contrario. Evidentemente que cuando Aristóteles plantea esta situación, no lo está dando dentro de una lógica apodíctica, es decir, no lo está haciendo desde verdades irrefutables, sino desde las verdades opinables. Bien, entonces, en ese tenor, es que la tópica lo que sirve es como una actividad investigativa, por medio de cual el sujeto se propone determinar cuáles son esas ideas generalmente admitidas. ¿Para qué? Partiendo de allí, puede entonces preparar un discurso en donde pueda ganar un combate. ¿Cuál combate? Un combate intelectual que representa la dialéctica. Bien, entonces, para entender mejor esta situación, uno lo que tiene que ver es que Aristóteles planteó como punto de partida que hay que tener en cuenta puntos de vista para considerar el tema. Lo que habíamos dicho que era el topos koinos, lugares comunes. No sé exactamente si así es como se pronuncia en griego, pero amén. Entonces, que sirvan como relación para dar validez a enunciados particulares y que son elementos o principios aplicables a todas las reglas. Son reglas comunes a las que se le denominan tópicos. Esto ya habíamos hablado brevemente de esto. Era cuando
es un método desde la perspectiva aristotélica que nos permite hacer como una especie de subsunción, un razonamiento deductivo, pero no a partir de una premisa apodíctica, sino de una premisa opinable, pero específicamente una verdad generalmente aceptada. O sea, ya por ahí vamos viendo y por ahí vamos construyendo, digamos, una crítica a la tópica, y es que está trabajando en terreno sumamente movedizo. ¿Por qué? Porque una verdad generalmente aceptada no es necesariamente una verdad. ¿Me siguen ahí en esa idea? Entonces, el tema con el que Aristóteles evidentemente lo enfoca esto desde la dialéctica es que parte de la premisa de que el coloquio dialéctico no es una simple conversación ni una discusión anárquica. O sea, aun cuando tú estás discutiendo con otra persona, esa misma discusión está emprisionada, amarrada a una serie de convenciones y de reglas. Entonces, en todo deporte, en todo oficio, en toda profesión, en toda disciplina, hay pautas básicas que nos brindan un punto de partida para cualquier discusión. Por eso se dice que incluso hasta en una batalla a muerte, cuando dos gente quieren matarse con dos colines, aún en ese momento hay un acuerdo previo sobre ciertos puntos. O sea, por lo menos acordaron el lugar y el sitio donde quieren ir a matarse. Entonces, en cierto grado, hay algunas concesiones. Obviamente que este quizá es el ejemplo más extremo, pero precisamente a través de un ejemplo extremo como este es que vamos diciendo que aun cuando tú tengas un adversario en derecho y aun cuando tú tengas que tratar de convencer frente a una tesis opuesta, algunas premisas van a ser ideas generalmente admitidas con las que uno va a trabajar. ¿Me siguen ahí? Adelante, Marino, breve. Sí, él también hacía referencia a que cuando uno tenía una prueba sobre algo, me parece que esa parte le había dicho, se buscaba evidencia, pero evidencia de personas creíbles, o sea, personas de buena reputación y personas que tengan cierto tipo de experiencia en la materia. O sea, en otra palabra, no es evidencia propiamente dicha, sino más bien el aval, si se quiere, el aval del testimonio de que hay cierto grado de autoridad de esta persona en la materia, pero como se puede demostrar incluso en épocas recientes, aun cuando tú tengas un título universitario que te permite decir que tú eres médico y eres profesional en cierta área, hasta los médicos se pueden equivocar, lo cual, como vuelvo y digo, coloca este tipo de herramientas en terreno movedizo. Pero hay que ver la tópica como lo que es. No hay que tratar de presumir que es algo más de lo que aquí vamos a decir. O sea, la tópica en esencia es una herramienta que nos permite a nosotros resolver, digamos, problemas, conflictos que requieren una solución. O sea, es como una técnica, si se quiere. O sea, el ejemplo que ponía un profesor era interesante. Este ejemplo lo pone García Amado, y es de que vayan a dar una clase y al momento de dar una clase le dice el coordinador de la maestría, antes de dar la clase yo quisiera que usted pueda referirse al profesor Fausto Urbano. El profesor Fausto Urbano era una persona muy querida de esta institución y tuvo un accidente y se murió. Y como usted va a dar la clase, antes de la clase, quisiéramos que usted pueda dar una palabra. Entonces le dicen eso a Luis Adriano Tavera Marte, pero la gran dificultad que tiene Luis Adriano en este momento es que no conocía a esa persona. Y sin embargo, me están pidiendo como que dé unas palabras que hable al respecto de él. Entonces, por lo menos lo que la tópica te dice es, antes de hablar, busca parámetros, busca ideas comunes de lo que haya sido su vida. Si tuvo obras, si se desarrolló, cuál fue su impacto con estudiantes de la universidad. O sea, ve buscando parámetros sencillos con los que a partir de ahí tú puedas ir elaborando un discurso, sin salirte de ahí. Qué decir, qué no decir. Y cuando viene a ver en esto combinado con buenos elementos retóricos, te permite dar lo más cercano a un panegírico antes de iniciar una clase. Evidentemente que ahí es donde surge ese elemento inventivo. O sea, partiendo de las premisas conocidas, tú eliges con cuáles trabajar para diseñar un buen discurso retórico. Y eso los abogados lo conocen a la perfección. ¿Por qué?
porque muchísimas veces un abogado le dicen que tiene que hacer la de pinch hitter, de pisa y corre. Diana, sube rápidamente a una audiencia que hay a las 10 en punto en la Cámara Civil, que realmente le tocaba a Fabiola, pero Fabiola no puede venir porque tuvo una situación en el interior. Entonces Diana dice, oh por Dios, ¿qué sucedió? Entonces Diana trata de investigar en cuál tribunal es la Cámara Civil. Ok, ¿cuál es el expediente? El expediente está. ¿Cuánta audiencia ha tenido? Perfecto. ¿Quién ha sido notificado? Entonces desde que Diana va y se alimenta de todo lo que ha sido el estadio procesal del expediente, sabe más o menos a qué se va a parar a hablar. Aunque no es el abogado titular del caso, está en mejores condiciones para no hacer un ridículo que si se para así, sin saber que tiene el expediente, sin saber que dice nada. Básicamente a eso se refiere. O sea, la idea de usted descubrir la premisa para partir de ahí trabajar. ¿Me siguen la idea? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, la búsqueda de estos lugares comunes nos facilita la búsqueda para la solución de la controversia e inclusive, precisamente como la tópica trata de buscar cuál es el terreno común que existe en las partes, puede incluso viabilizar la posibilidad de una solución alternativa al conflicto, que en República Dominicana todavía estamos pasando por un paradigma de que los líos no se barajan, pero amén. Entonces, en tanto que muchos aspectos entendidos como contradictorio pueden resultar distintas perspectivas de una misma realidad. Entonces dice aquí, veo una participación que dice, este tema no da lugar a la improvisación, depende de cómo definamos la improvisación. O sea, la improvisación, si la vemos como, por ejemplo, el usted sentarse y hablar de cero, evidentemente que eso es problemático. Ahora, el don de la elocuencia que deben tener todos los profesionales del derecho, todos los buenos oradores, todas las personas buenas con el tema de discurso, trabaja con premisas, pero no trabaja con todas las premisas. O sea, hay una parte con la que tú trabajas a partir de, digamos, nociones centrales. O sea, no es una improvisación seca, pero se puede decir que uno trabaja con cierto grado de elocuencia a partir de lo que uno tiene en las manos. Evidentemente que esto no puede ser práctica rutinaria de los abogados, porque si nos vamos a un tribunal a irle a subir a otro, sencillamente que si vamos a comer, hay una situación en donde podemos poner en riesgo lo que son los intereses del cliente principal, que vale recalcarle, creo que se lo dije en una clase. La lógica transitiva es que el abogado que representa al abogado, que representa al cliente, no está representando al abogado, está representando al cliente. Correcto. Pero se entiende la forma en cómo lo establece Arismendi. O sea, que debe al menos tomarse conocimiento del asunto, por supuesto. O sea, de la variable que te permitan tomar condiciones en el asunto. O sea, pero como mecanismo para solucionar posiciones en una situación emergente, es una buena técnica. Es un buen, digamos, truco de magia, que como veremos más adelante, no existe sin, digamos, sus críticas. Entonces, en Aristóteles aborda la tópica como una modalidad, digamos, epistemológica. La aborda a través de ella se descubran verdades, pero verdades opinables para la solución de problemas. Evidentemente que el impacto que producía el Organón, que era su tratado de la lógica, en su momento, no lo puede producir ahora, porque gran parte de estos razonamientos filosóficos fueron crucificados por el racionalismo de Descartes. Pero es Theodor Fiebig quien, a través de su obra Tópica y Jurisprudencia, él tiene de hecho dos obras, tiene una obra que se llama Tópica y Jurisprudencia y otra que se llama Tópica y Filosofía del Derecho, que él revive la tópica tanto de Aristóteles como de Cicerón a través de tres categorías particulares, tres características particulares. Una de ellas es que es una técnica del pensamiento problemático, otra de ellas es la noción de topos o lugar común, y otra de ellas es lo que denominamos el ars inveniendi, que de todo eso hemos venido hablando en el desarrollo de esta clase. Entonces, lo que tiene que ver con la primera parte es lo de el problema o la aporía. Bien, entonces,
La jurisprudencia, cuando aquí ustedes lean la palabra jurisprudencia, tienen que referirla no a la jurisprudencia que ustedes conocen como las decisiones dictadas por la Suprema Corte de Justicia, sino la teoría del derecho. Decía Marina Gascón Avellán que la jurisprudencia debe partir del problema, o sea, refiriendo obviamente a la obra de Fibeck, que debe partir del pensamiento problemático y no de un pensamiento sistemático. Lo que decíamos anteriormente de que si vamos a resolver problemas en el derecho, tenemos que partir del problema al sistema y no del sistema al problema. Entonces, desde ahí es que se utiliza el concepto de aporía, que significa problema. ¿Pero qué clase de problema? Un problema que demanda una solución urgente, que es lo que ocurre constantemente en el caso del derecho. O sea, cuando ustedes se ubican en el contexto jurídico, ustedes ven un juez o un abogado que está resolviendo un caso de un cliente que está apretado por una situación. Y evidentemente que cuando el cliente está en una situación como esa, está, digamos, buscando no la solución intrascendente para todos los casos, sino la solución específica para su propio caso. Entonces, evidentemente que cuando los autores evalúan el pensamiento problemático, se entiende entonces que la aporía no puede ser tan profunda, que requiera pasos demasiado largos, procesos demasiado complicados, sino que sea una especie de partida igualada entre dos o más contendientes. Otro elemento particular que se debe tomar en consideración es que cuando se tenga este choque de dos puntos opuestos, no sea un choque entre lo absolutamente racional y lo absolutamente irracional. Es decir, una persona que crea en la existencia de la gravedad y otra persona que no crea en la existencia de la gravedad. Por más bueno que sea en retórica, el que no cree en la gravedad, literalmente se le van a caer los argumentos. Entonces, tiene que ser un problema, situaciones problemáticas, pero que parten de lo opinable, no que parten de situaciones que requieren demostración, porque la demostración ya es un campo de las ciencias naturales. Entonces, la aporía, como ven esa palabrita ahí, parte de una disyuntiva planteada por filósofos, como es el caso de Nicolai Hartmann, que habla de un pensamiento sistemático y un pensamiento problemático. Entonces, el pensamiento en el que se funda la tópica es un pensamiento problemático o aporético, o como lo describe Fibeck, un razonamiento cetético. ¿Por qué? Porque arranca con el problema para encauzar posteriormente el sistema. En tanto que el proceder sistemático, el sistema está implementado y desde el sistema se busca el problema. ¿Cuál es el problema? Y ese es lo mismo de las debilidades del razonamiento formal, que para los casos fáciles, para los casos tabulados, tenemos, digamos, problemas que no son problemas. Porque desde el razonamiento formal, un homicidio no es un problema. Un homicidio está debidamente tipificado, ¿correcto? Entonces, al estar debidamente tipificado, no se vuelve un problema. Pero cuando tenemos una situación que sale de lo sistemático, evidentemente que el pensamiento sistemático o no le da una respuesta per se o no le da una respuesta meramente satisfactoria, si se quiere. Entonces, la tradición analítica con la que se ha trabajado históricamente le ha dado prioridad a la idea de sistema a la hora de estudiar el derecho, mientras que la tradición hermenéutica le ha conferido prioridad a la idea del problema en perjuicio al problema de sistema. Entonces, de esa manera, Fibeck considera que hay que acudir a una especie de repertorio, es decir, de soluciones ya hechas, de un banco de datos, si se quiere, de casos resueltos que pueden utilizarse frente a problemas nuevos. Entonces, ¿qué propone Fibeck? Él dice, voy a un arsenal de casos que se han resuelto anteriormente, que básicamente es lo que hacemos o lo que se hace en el derecho anglosajón, más concretamente, que se busca cuáles han sido, qué tratamiento le han dado a este tipo de casos, cómo este caso se parece a este y cómo yo puedo resolverlo frente a pruebas nuevas. Entonces voy a ese arsenal
a lo que pudiéramos llamar, digamos, un banco jurisprudencial en términos presentes, saco el que me sirve para mi caso y si resuelvo el caso con esos fundamentos. Entonces, cuando FIBE hace eso, él trabaja precisamente en cómo funcionó en su momento la jurisprudencia romana. O sea, los grandes juristas romanos utilizaban el método de la aporía, es decir, buscaban problemas que eran acuciantes y que exigían una solución y que al momento de tratar de solucionar ese problema iban y buscaban un problema en el pasado y buscaban problemas similares en el pasado y partiendo de los problemas similares que ha habido en el pasado, se utiliza ese recurso para tratar de resolver un caso posterior. Entonces, ese otro jurista tomaba ese arsenal argumentativo expuesto por el jurista anterior y lo utilizaba para resolver un caso idéntico o similar. Si nada de esto le está haciendo ruido, o si les está haciendo ruido, es quizás porque de esa manera, curiosamente, es como funcionan ciertos sistemas. Es decir, a través de un método como el de la jurisprudencia romana, que trabajó a través de aporías, de aporía en aporía, 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 fueron construyendo un sistema. Y esos son los sistemas que ustedes conocen, como por ejemplo el sistema anglosajón, que sería específicamente el sistema inglés y el estadounidense, pero incluso una de las principales críticas que le hacen a la tópica es que conduce a aquello que critica, porque chin a chin va construyendo un sistema. Entonces, pero hay que saber recatar o realzar lo positivo que hace, y es la posibilidad de, digamos, resolver problemas en el momento, como si fuera una técnica. Dígame, Marino. Sí, eso que usted me estaba diciendo ahí, me recuerda cuando yo estudié Derecho Romano. En el Derecho Romano, ellos lo que hacían era eso, los romanos iban acumulando todos los casos que iban pasando en las tribus, en las diferentes clases sociales, y lo iban guardando ahí. Entonces, en el transcurso del tiempo, ya esos casos eran lo que ellos iban acumulando para hacerlo derecho. Y más adelante, después, fue que ellos fueron a importar la ley de las 12 tablas, que ahí ellos, buscando más derechos, fue que ellos empezaron a fortalecer más su sistema, tratando de ir recopilando casito por casito en las diferentes tribus. Como en este caso los plebeyos, que eran unas clases sociales, estaban las personas y ellos, las diferentes clases sociales, ellos lo iban. Entonces, llegó un momento en el que ellos, de hecho, hasta fallaban los casos, trabajaban los casos, dependiendo el lugar donde sucedió el hecho. O sea, en este caso, si fue una tribu concerniente a la ley de esa tribu, y ya después más adelante fue que ya ellos lo codificaron en modo general, que fue lo que se fue repartiendo ya a nivel global, que ya prácticamente nosotros en América Latina nos hicimos esto. Gracias. En forma de sistema. O sea, empezamos de problemita en problemita y lo convertimos en un sistema. En uno de los grandes sistemas de derecho. No solo un sistema, un supersistema. Porque cuando hablamos de romano germánico hay un elemento romano ahí. Entonces, algo interesante dentro del elemento del aspecto problemático, o sea, el tema del problema de la aporia, es que se vuelve una especie de rechazo al sistema tradicional lógico-deductivo. Es decir, con la tópica, específicamente la de FIBE, la misma es una técnica de pensamiento problemático y entonces este método, como hemos destacado anteriormente, se aparta de esa visión sistemática y se enfoca en el problema, en lo que se dice. Entonces, se habla de esas aporías como problema ineludible y como todo problema admiten más de una respuesta. Si un problema tiene una respuesta específica, no es un problema que amerite tratar. ¿Correcto? Entonces, desde una perspectiva sistémica. Entonces, lo interesante del caso es que digamos, desde una concepción just naturalista, si se quiere, remontándonos al pospositivismo y a lo de que planteaba Carlos Felipe con Dworkin,
uno de los principales problemas que tenemos con los problemas es cuando se exige o se requiere una única respuesta correcta para el caso concreto. Entonces, eso es desde una visión sistémica, por supuesto. Entonces, ya la aporía lo que hace es que rechaza ese sistema tradicional. Lo rechaza porque lo ve como demasiado formalista, pero también critica el método axiomático. Es decir, el método axiomático, por su nombre ustedes lo pueden asumir que son los de las verdades inmanentes, que es propio del biosnaturalismo también. ¿Y cuál es la crítica que le hace? Que lo ve demasiado estático. ¿Por qué? Porque establece que sus preceptos se vuelven inmodificables. Y de esa manera, entonces, él refiere a lo que Marino estaba hablando ahí de los jurisconsultos romanos, que cuando hacían el trabajo que ellos lo hacían desprovisto de sistematicidad. O sea, era la forma más adecuada para resolver la naturaleza del derecho, que como le había dicho en el slide pasado, el enfoque del derecho es solucionar problemas concretos. Entonces, al regirse la jurisprudencia por el pensamiento problemático, la técnica de pensamiento problemático o la tópica se venía a ver como el instrumento más adecuado para el desenvolvimiento. Y sin embargo, de la crítica que le hacen varios autores es que ese método, paradójicamente, termina convirtiéndose en un método axiomático, porque también utiliza unos argumentos que son relativamente conocidos y aceptados y casi se vuelven una especie de comodín para resolver cualquier problema jurídico. En el catálogo de tópicos que vamos a ver, nos daremos cuenta que mientras muchos lo utilizamos constantemente, otros uno lo va a utilizar como si fuera, ¿estás seguro que eso realmente lo podemos utilizar? Más o menos por así, a grosso modo. Entonces, el otro parámetro con el que trabaja FIFE es Teodoro. Vamos a decir Teodoro. Realmente no quiero entrar en detalle de cómo se pronuncia el nombre, porque creo que con eso se me va a ir el día. Entonces, los topos coinos o lugares comunes. Desde el punto de vista instrumental e interrelacionado con la noción de problema, en la tópica resulta esencial la visión de lugares comunes. Entonces, al hablar de lugares comunes, nos referimos a expresiones comunes aceptadas por su... Ojo con esta palabra, que en retórica también es muy importante. Verosimilitud. Verosimilitud. Verosimilitud no es verdad, sino aquello que tiene la mejor apariencia de verdad para un auditorio. Entonces, por ahí vayan viendo que más o menos vale la pena de la tópica y que serían unas situaciones donde no necesariamente nos pueda servir de lleno. Entonces, expresiones comunes aceptadas por su verosimilitud, cierta razón interna y que son aceptadas por una comunidad. Entonces, aquí es donde uno se pregunta si es un tema de aceptación o un tema de demostración. Que vi una pregunta por ahí que me habían hecho que decía que si el pensamiento, siendo problemático, no requiere de una demostración, el problema está precisamente que con lo que está trabajando la tópica es con un terreno macizo. Es decir, con un terreno que no está abonado, digamos, por una investigación propiamente científica, sino que apela a lo que sería en equivalente al derecho a los refranes, o sea, a verdades que se conocen, generalmente aceptadas dentro de un grupo o una comunidad por una razón o por la otra. Como por ejemplo cuando usted le dicen que no debe cortar mango después de antes de las 3 de la tarde y después de las 10 de la mañana, hay un fundamento científico, obviamente. Pero la razón por la que lo repetimos y se nos repiten casi siempre son por verdades generalmente aceptadas. Entonces dígame, Carlos. Ok. Entonces, el tema de los lugares pueden ser lugares comunes, que cuando se habla de el lugar donde hay un caudal de conocimientos generales, lo que llamamos el sentido común, que por ahí mismo le hago la observación, porque siempre decimos que el sentido común es el menos común de los sentidos, y lo que tiene que ver con lugares específicos. Cuando hablamos de lugares específicos, hablamos de
conjunto de conocimiento de alguna ciencia o doctrina. Es decir, evidentemente que cuando utilizamos la tópica en sentido general, la hablamos dentro de los elementos del sentido común que tienen casi todos los ciudadanos. Pero cuando la tópica la utilizamos en un escenario concreto, como sería el escenario jurídico, ahí lo estamos enfocando, digamos, en verdades generalmente admitidas, no ya por la comunidad científica o por la comunidad de su casa o por la comunidad universal, sino por la comunidad jurídica. Entonces, quizás por ahí la tópica es rescatable porque gran parte de lo que nosotros hacemos es en función de verdades generalmente admitidas. El tema es que estas verdades generalmente admitidas tienden a positivizarse. Es decir, si tenemos que luchar entre una verdad generalmente admitida y un precepto legal positivizado, 9 de cada 10 veces ganará el precepto legalmente positivizado. Por ahí uno de los fallos. Entonces, y por último, tenemos como el ars inveniendi. El ars inveniendi sería la perspectiva de la actividad. El ars inveniendi sería el elemento de descubrir las premisas, que aplicado a la teoría de la argumentación jurídica sería el arte de hallar los argumentos. De aquí que el repertorio o arsenal de argumentos que conforma la tópica no son limitativos, sino, como refiere un autor, elásticos. Entonces, para hablar de por qué esto se considera una invención, porque, y en palabras de Aristóteles, lo que se hace es una especie de elección consciente a partir de un número fijo de posibilidades alternativas. Entonces, el FIVEC concibe entonces el derecho como a partir de una aporia fundamental, lo que es justo aquí y ahora, pues las normas integrantes del ordenamiento jurídico pueden sufrir, digamos, una alteración con los casos concretos. La ley escrita se torna aquí como un lugar común con reconocimiento social. Un mero tópico más sería la ley dentro de la visión de FIVEC, si bien sería un topo de partida. Entonces, esta singularidad de la experiencia jurídica no se adecuaría a las largas cadenas de razonamiento que desarrolla el proceso deductivo a partir de lo que sería un derecho sistematizado. Desde la visión de FIVEC, aunque haya una norma general, esto no condena el caso a lo que sería una interpretación unívoca de lo que hay en esa norma, porque conjuntamente con esa norma pueden haber otras verdades generalmente admitidas que, si bien no sirvan necesariamente como premisa general normativa, pueden servir como premisa interpretativa de esa propia norma. Lo cual, vuelvo y le digo, no viene sin críticas, viene con fuertes críticas. ¿Por qué? Porque coloca la labor jurídica en humanos en una situación eminentemente subjetiva. Y bien ustedes pudieran argumentar, si son sobre todo adscritos a la teoría realista, de que gran parte del quehacer jurídico es un quehacer subjetivo. Y sin embargo, yo le diría que a pesar de que eso pueda ser cierto, no nos indica nada de lo que sería el deber ser. Entonces, aquí vamos a hacer un breve receso, 10, 15 minutos, y luego vamos a trabajar con lo que sería el catálogo de tópicos y los demás elementos que vamos a desarrollar en la presente clase. ¿Correcto? Volvemos a las 7:54. ¿Alguna pregunta antes de nosotros ir al receso? Bien, pues siendo las 7:39 del 16 de enero del año 2023, damos una pequeña pausa con respecto a la presente clase.